Ya le informábamos, la Fed aumentó este miércoles su tasa de referencia en 25 puntos base a un rango de entre 1.75 y 2%, la más alta desde septiembre de 2008. Para hablar sobre las decisiones que ha tomado la Reserva Federal, en el estudio me acompañan mis compañeros, Aude Barrientos, Abraham González y Jesús Ugarte. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Hola. Pues platíquenos un poquito acerca de cómo ven la decisión de la Fed, ya estaba esperada, pero ¿qué viene a mover en los mercados, sobre todo el mexicano? Sí, es una decisión que desde hace varias semanas, como tú dices, estaba prevista por el mercado, está en línea y pues bueno, viene a ser el segundo incremento de tasas por parte de la Fed. Hoy da a conocer en su comunicado que en lo que resta del año pudieran ser 2 más e incluso se habla de 3 para el siguiente año, es decir, va a seguir la política restrictiva de la Reserva Federal en Estados Unidos. Obviamente esto tiene implicaciones para México, pero antes de hablar de las implicaciones para México, creo que habría que explicar un poco por qué el aumento de tasas en Estados Unidos. Lo he comentado yo aquí en el caso de México, el aumento de tasas es, entre otras cosas, para defender el peso, mientras que en Estados Unidos el incremento de la tasa de referencia de la Reserva Federal, mira, aquí estamos viendo el día de hoy, el rango, el 13 de junio, sí, cómo ha ido aumentando. Digo, al final lo que presentamos es el rango. El previo era todavía hasta el día de ayer, digamos que la tasa estaba en un rango de 1.50 a 1.75. El día de hoy, con los 25 puntos base, se ubica en ese nuevo rango de 1.75 a 2%. ¿A qué obedece este incremento en la tasa en Estados Unidos? Bueno, tiene que ver con el propósito principal es atenuar de alguna manera la aceleración de la inflación, esto con el objetivo de alguna manera llegar a ese objetivo. La Reserva Federal quiere cumplir de alguna manera con el objetivo de 2%. La inflación, el incremento de precios, pues ha rebasado de alguna manera esta cifra. Claro. Y el día de hoy en su comunicado, bueno, la Reserva Federal lo comenta, hay condiciones para el incremento de tasas por varios factores. Una, en el caso del PIB, el PIB crece de manera sólida. Segundo, el mercado laboral es fuerte, hay un mercado laboral fortalecido, que son estos y por otra parte en pantalla, ¿no? sí, y que se refleja de alguna manera en estos números. Y la otra también, hay una aceleración importante en la inversión fija de las empresas, que lo hemos visto de alguna manera en los reportes de resultados de la muestra del S&P 500. Y aquí estamos viendo de alguna manera las variables, lo que está pronosticando la Reserva Federal de Estados Unidos. Para este año esperan que el PIB se ubique en un rango de 2.7 a 3%. Desacelerará un poco en 2019 a un rango de 2.2 a 2.6. La tasa de desempleo, mira, se está esperando que continúe de alguna manera a la baja, ¿no? Este año de un rango de 3.6 a 3.7, pero para el siguiente de 3.4 a 3.5. Y la inflación, pues sí, el objetivo es de alguna manera el atenuar, reducir de alguna manera, contribuir a que desacelere en Estados Unidos. Es decir, aquí es aumento en tasa de interés para atenuar la demanda, mientras que en México, insisto, aquí estamos aumentando tasas para contener, defender al peso. Así es. Las expectativas de inflación, en realidad, ¿no? Sí. O al menos eso es lo que dice el Banco de México. Pero lo que es, esto ya hace que se cante, o sea, ya está cantado un aumento con esto del Banco de México, un aumento en la tasa de interés. ¿No? Sí, totalmente. De hecho, antes de esto ya estaba cantado el aumento del Banco de México, porque este aumento de la tasa de la Fed, como dice Chucho, ya estaba prácticamente cantado. Creo que sí hay que reconocer que la Fed, al menos ya desde febrero a la fecha, ha sido mucho más clara y mucho más específica en cuanto a el camino que va a tomar su política monetaria. Esto desde que Jerome Powell tomó el mando, digamos, de la Reserva Federal. Y no es que Yellen no lo haya hecho, pero creo que Jerome Powell lo ha hecho de forma mucho más clara. Les quiero enseñar un gráfico que tenemos en la terminal. En la terminal, exactamente, que es, digamos, como uno de los gráficos, el gráfico más relevante que de las proyecciones que dio a conocer hoy la Reserva Federal, bueno, el Comité Federal de Mercado Abierto. Esto es el dot plot, y qué es lo que nos dice es cada puntito es un miembro de este comité y cuántos aumentos a la tasa de referencia esperan para los diferentes periodos. El primero es el que nos interesa, cuántos aumentos más se esperan para este año, y si ustedes se fijan, aquí en esta parte tenemos 5
5 miembros de la Fed que esperan que sea un movimiento, porque en este momento está en un techo de 2. Y acá arriba tenemos 7 integrantes de este comité que esperan que sean 2 aumentos. Vamos a ver cómo estaba ayer, que antes de que hicieran la actualización, y estaban 6 y 6. En realidad, un solo miembro cambió de opinión para esta junta, y con eso fue suficiente para que la mediana del número de analistas se considera ya que son 2 aumentos más los que van a venir en este año. ¿Qué es lo que... Digamos, ¿cuál es el único riesgo que yo veo en cuanto a las proyecciones que dio hoy la Reserva Federal? Quizá todavía no está considerando del todo un escenario de guerra comercial. En ese caso, de hecho, vimos que el pronóstico, digamos, de la Reserva Federal para este 2018 es veíamos el rango, y es de 2.8%. Ese es el aumento que tiene digamos, lo que prevé la Fed que suba, e incluso lo subió respecto a su última previsión, que era de 2.7%. Ya hay muchos analistas que dicen un escenario de guerra comercial podría incluso pegarle al crecimiento económico de Estados Unidos y opacar el resultado de la reforma fiscal que hizo Donald Trump. Dicho eso, me parece que en este momento está siendo optimista, o digamos manteniendo un escenario base en el que no hay guerra comercial, pero creo que pues, ese riesgo existe y que podría digamos, modificar los números de la Reserva. Perdón, Baude, ¿cómo ves ahí al peso, digamos, aquí en México, el impacto que pueda tener la decisión de esta tarde de la Reserva Federal? Aquí lo que vemos en el corto plazo, Gonzalo, es de que se va a fortalecer el dólar. O sea, es un pequeño golpe más contra el peso. Y lo que sí podemos descartar de plano en lo que resta del año es una posible baja en las tasas de interés en México. Con esto, esta previsión de que 2 incrementos extras en la tasa de interés de Estados Unidos, y aparte la evolución de la inflación en Estados Unidos, que hace unos días el índice de precio al consumidor creció 2.8% en mayo a tasa anual, está provocando presiones en las tasas de interés allá, y por ende aquí en México, ¿no? Dado la evolución del tipo de cambio. Estamos viendo en la pizarra que está en 20.8 el tipo de cambio, hoy alcanzando niveles máximos en casi 2 años. Adelante, Chucho. Mira, lo preguntaste hace un momento, Gonzalo, ¿qué implicación tiene para México? A lo mejor no hubo una respuesta inmediata ahí. Creo que es inminente. Un 97% Perdón, de la respuesta, Chucho, estaba en otro tema. Bueno, pero adelante. Un 97% de la encuesta de Bloomberg, de los analistas encuestados por Bloomberg, prácticamente dan por hecho que Banco de México en su próxima reunión de política monetaria, del 21 de junio, aumentará en 25 puntos base su tasa de referencia, va a pasar de 7.50 a 7.75. Digamos que estaría 50 puntos base del nivel que tocó, del 8.25 que tocó en agosto de 2008, lo comentamos ya no lejos. Creo que la Fed es la que le está imponiendo el ritmo, ¿no? Sí, al Banco de México. Sin lugar a dudas, digo, la presión que ha tenido el peso por temas como el Telecán, creo que en menor medida y mucho menor medida el tema electoral, que yo no lo veo muy claro reflejado todavía. En la terminal podemos ver el tipo de cambio del creo día. que esto sí es un factor de presión importante, ¿no? Que ahora este aumento, pues, el día de hoy de la tasa de interés por parte de la Fed. Ahora, se esperaba un escenario digamos, de relajamiento, incluso de reducción de tasas por parte de Banxico en la segunda mitad del año. Creo que el actual entorno y esta noticia de que la Fed hará 2 incrementos adicionales en su tasa de referencia en lo que resta del año, prácticamente vuelve improbable que Banxico, y más el entorno en el que estamos, con toda la incertidumbre del Telecán, de qué va a pasar con este acuerdo, se va a dar en enero, se va a ir más allá, que se pueda incluso dar una guerra comercial, más aranceles por parte de Trump, más amenazas, etcétera. Creo que hacen improbable totalmente la probabilidad de que venga una reducción de tasas como le estaba contemplando la mayoría de los analistas o estrategas aquí en México. Creo que vienen por parte de Banxico incrementos adicionales. Creo que tendrá que responder a replicar de alguna manera los incrementos de la Fed. Entonces, coincido con Chucho, ese es el escenario. Y coincido contigo, y creo que también vamos a ver más presión sobre el peso. Recordemos que son 3 elementos los que están provocando presión sobre el peso: Tratado de Libre Comercio, Reserva Federal de Estados Unidos y tema electoral.
La reserva, perdón, hablando específicamente del tema de reserva, de la presión que está haciendo la Reserva Federal. Estábamos viendo el gráfico en la terminal. Ahí vemos que el tipo de cambio hoy se fue hasta 20.80 en el interbancario, es el máximo. Y bueno, pues creo que podríamos tener más episodios de volatilidad así en las siguientes juntas. De hecho, llegó hoy, hay que comentarlo, antes de conocerse el incremento de la tasa de la Fed, llegó un poco a respirar el peso frente al dólar, llegó a ganar unos 10, 12 centavos, por ahí digamos un rebote después de varias sesiones de pérdidas. Sin embargo, pues prácticamente estas ganancias se borraron una vez que se dio a conocer el incremento de tasas por parte de la Fed. Cerró en 20.802 unidades, ¿no? el día de hoy. Y hay que decir, Gonzalo, Abraham, Baude, desde el 17 de abril, que fue cuando el dólar rompió el piso de los 18 pesos, al día de hoy acumula una pérdida del peso de 15.6%, es decir, un escenario difícil, complicado, y yo un poco recordando lo que hemos comentado aquí, complicado para las empresas que tienen deudas en dólares, que tienen costos en dólares, que sin lugar a dudas es una muy mala noticia, ¿no? Muy bien, conclusiones. Yo vería, Gonzalo, en los próximos días, próximas 2 semanas, niveles de 21.50 el tipo de cambio, quizás ya cercanos al máximo histórico de 22 ante este escenario de alza en tasas en Estados Unidos. También en México ya está descartado, ya lo comentaban aquí. Y por la cuestión del Telecan, la evolución de la inflación en Estados Unidos derivado de la guerra comercial a nivel mundial va a poner presiones adicionales para un posible incremento en las tasas, o sea, no el de junio, este ya está descartado, puede ser en julio uno más, aquí en México puede ser un cuarto de punto. Abraham. Creo que mucho más que esto, yo no vería niveles tan altos de 21.50, yo vería niveles quizá unos 20 centavos más alto que esto. El asunto es que en este momento no podría tener un escenario peor el tipo de cambio. El Telecan está prácticamente descartado. Tomando en cuenta las experiencias pasadas electorales, este es el momento justo donde se ha alcanzado el máximo previo a las elecciones y pues un tratado de libre comercio que, como ya decía, pues no se ha materializado y por supuesto con la Reserva Federal subiendo la tasa de interés. Creo que este es el peor momento que podría tener el tipo de cambio y no vería niveles mucho más allá, quizá unos 20 centavos más arriba, 20.80, 20.90. Chucho. No hay que descartar que rebasen los 21 pesos, yo sí no lo veo lejano. Creo que el entorno es propicio para ello. Guerra comercial, lo decía Baude. La incertidumbre sobre el Telecan, prácticamente este año está descartado que se pueda dar un arreglo, un acuerdo, ni siquiera en principio. Y mucho menos, obviamente, la aprobación de un acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Y, pues bueno, viene el tema electoral, que tampoco hay que olvidarlo. Creo que no se ha reflejado mucho en el tipo de cambio. Pudiera ser ya en los próximos días que se empiece a reflejar y a generar de alguna manera volatilidad. Aparte, los incrementos en tasas por parte de la Fed. Es decir, hay varios ingredientes que sí hacen ver una volatilidad importante del tipo de cambio en los próximos días. Muy bien, pues con esto nos vamos a una pausa, pero ya regresamos.